Dios les bendiga, amadas hermanas. Realmente me siento muy contenta de poder llegar nuevamente a ustedes con otro programa de Mujeres con Propósito, donde juntas podemos meditar y reflexionar en la poderosa palabra del Señor. Antes de continuar, quisiera que me acompañes en oración para pedir la bendición de Dios sobre la meditación de esta tarde. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti en esta tarde, Señor, para pedirte, Dios amado, que tú nos ministres a través de tu palabra, que tú nos hables, Señor, que esta palabra, Señor, sobre la cual vamos a meditar, sea una realidad poderosa en nuestras vidas y que a través de ella podamos entender tu bendita voluntad, Señor, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta tarde, amadas hermanas, vamos a reflexionar sobre el tema como las águilas. Y quiero que me acompañes, por favor, a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Ahí, acompáñame, busca tu Biblia, este pasaje, para que juntas podamos leer esta porción de la palabra del Señor, que dice: con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué maravillosa porción de la palabra del Señor, y qué esperanzadora también esta porción. Es sorprendente ver las características que tiene un águila. Es realmente un ave majestuosa. Sus alas tienen una extensión de más de 2 metros. También es un ave impresionante. Vuela más que casi todos los pájaros, más de 3 metros de altura. Se desliza por encima de las dificultades. Se desliza a más de 700 metros de altitud. Pero también es un ave que se mueve con mucha rapidez. Se traslada a 240.000 kilómetros por hora. Ninguna tarea es demasiado desalentadora. Es capaz de llevar objetos que tengan el mismo peso que su cuerpo. Con nuestra multitud de responsabilidades, amadas hermanas, debemos ser mujeres que esperen en el Señor. En lugar de mirar todas las ocupaciones de la vida, que pueden ser incluso hasta abrumadoras, debemos aprender cada día a mirar al Señor. La administración de nuestra vida es en realidad una administración espiritual. Es por eso que debemos prestar atención a las normas o disciplinas diarias que necesitamos para equipar nuestra propia vida, para encender nuestros corazones por esa pasión por las cosas del Señor. Esas disciplinas que debemos adquirir, como la lectura, por ejemplo, de la palabra del Señor, es lo que justamente nos va a equipar para llevar a cabo el plan de Dios que tiene para cada día de nuestra vida. Si tenemos en cuenta los siguientes principios, podemos establecer un orden de prioridades en nuestra vida. Cuando leemos a Eclesiastés, entendemos cuán importante es la administración de nuestro tiempo. Dice en este libro que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Es decir, que hay tiempo para cada cosa. Lamentablemente, muchas veces el tiempo que debemos dar a la palabra del Señor lo ocupamos en muchas otras responsabilidades y terminamos un día diciendo, tristemente, no tuve tiempo para asumir esta disciplina espiritual de escudriñar, de meditar y de reflexionar en la palabra del Señor. Pero si tenemos en cuenta
los principios que voy a mencionarte en este momento, podemos establecer un orden de prioridades en nuestra vida. El orden de prioridades va desde lo más importante en cada día de nuestra vida cotidiana. De lo más importante, amada hermana. El tiempo es lo primero en la lista. El tiempo que pasamos mirando al Señor a través de su palabra, porque es ahí donde podemos mirar al Señor, siempre será un tiempo bien invertido. Debemos cultivar la disciplina de un tiempo diario con la palabra de Dios que sea parte de nuestra rutina diaria. Tristemente, las cristianas de hoy en día pasan muy poco tiempo meditando en la palabra del Señor. Son muy pocas las cristianas que todavía tienen un tiempo devocional cada día. Muy pocas creyentes que han olvidado que el fundamento de su vida es la palabra del Señor. El segundo principio es el primer tiempo. Hablamos del tiempo, pero el primer tiempo. Debemos ocupar los primeros minutos de cada día para leer la palabra de Dios. Cuando nos proponemos darle a Dios la primera porción de nuestro tiempo cada día, recibimos esa bendición en nuestro espíritu, esa energía en nuestra vida práctica para todas las demás actividades que debemos realizar. Del tiempo y del primer tiempo podríamos decir temprano entonces. El Salmo 63, versículo 1, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El salmista expresa lo siguiente: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Pero mira la primera parte de este versículo. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Muchos de los grandes héroes de la fe buscaron sinceramente la comunión con Dios temprano y con seriedad. Es importante, amadas hermanas, mirar en la palabra del Señor y ver, por ejemplo, a Abraham. Abraham salía temprano a encontrarse con Dios. Si vemos un momento en en Génesis capítulo 19, versículo 27, si me puedes acompañar por favor ahí en tu casa, el capítulo 19 de Génesis dice de la siguiente manera el verso 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Qué importante, ¿verdad? David escribió sobre la adoración matutina con estas expresiones. Volvemos al Salmo capítulo 5, versículo 3 de las Escrituras para ver lo que nos decía el salmista en esta porción de la palabra del Señor. Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Nuestro Señor Jesucristo mismo buscaba también las primeras horas de la mañana, se levantaba temprano. Dice el Evangelio según San Marcos, estando aún muy oscuro, siendo aún oscuro, es decir, antes que amaneciera, para conversar con el Padre Celestial, se retiraba a esa comunión íntima con el Padre. Qué importante, amadas hermanas, es darle las primeras horas del día al Señor, el primer tiempo, vamos a decir, muy temprano al Señor. Cuando nos enfocamos y tenemos esta prioridad en nuestra vida, cuando en nuestras disciplinas cristianas hemos hecho de la palabra del Señor la prioridad número 1, sepa, amada hermana,
que el resto del día realmente va a ser un día bendecido. Nos hemos preparado espiritualmente para una batalla del día a día. Estos tres principios, hermana, el tiempo, el primer tiempo y temprano, cualquier mujer lo puede tener en cuenta. Un tiempo, recuerda, primer tiempo y temprano. Necesitamos cada una de nosotras el alimento espiritual que solamente nos los puede brindar la palabra de Dios. Recuerda algo, que la palabra de Dios es insustituible. Ninguna de nosotras nos podemos conformar, no, ya escuché esto, ya escuché aquello. No, hermana, es importante que cada una de nosotras aprendamos a alimentarnos también diariamente a través de la lectura de la poderosa palabra de Dios. Esto realmente requiere tiempo. Son cosas que no las podemos hacer a la carrera. Son cosas que no podemos hacerlas tan rápido, solamente para cumplir, solamente para callar nuestra conciencia. Es momento de reflexionar porque hay una generación que depende de nosotras, depende de esa relación nuestra con Dios, que depende de lo que nosotros reflejemos como resultado de haber permanecido en la palabra del Señor. Debemos escoger entonces las primeras horas del día antes que empiecen todas las exigencias que trae cada día. Vienen los depredadores del tiempo, hermana, para terminar justamente con nuestro precioso tiempo, valga la redundancia, pero no solamente con nuestro precioso tiempo, sino aún con nuestra energía. Y se fue nuestro tiempo cuando realmente estuvo en nuestro alcance o a nuestro alcance. ¿Cuántas veces hemos terminado un día, ha llegado la noche y hemos dicho un día que pasó, un día que terminó y no pude reflexionar en la palabra del Señor? Amada hermana, es muy importante que tomemos en cuenta que el alimento espiritual a través de la palabra del Señor es fundamental en cada una de nuestras vidas. Es importante que cada una de nosotras cultivemos este hábito en nuestra rutina diaria, que sea parte de los hábitos fundamentales de nuestra vida. Detrás de la pasión de cada santo, de cada santa, de cada hija de Dios, debe ser la pasión por Dios y su palabra. El tiempo que pasamos en la palabra de Dios es la manera de obtener el poder que nos ayuda a remontarnos como las águilas, como el pasaje que leímos al principio de Isaías 40:31, que los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es justamente esta palabra la que nos ayuda a remontarnos como las águilas, así como dice la Escritura, así como dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo es una carta que Pablo escribe a Timoteo y contiene un llamado directo con convicciones profundas para una vida disciplinada, capaz de manejar situaciones complicadas y difíciles, para que Timoteo glorifique a Dios con su vida y con su servicio, pero no solamente para eso, sino para que soportara las dificultades, las pruebas de la vida. Al final de la epístola, Pablo pinta un cuadro maestro de lo que es la palabra de Dios y de lo que hacen a quienes realmente incorporan esta palabra en su vida. Vamos a observar cuidadosamente las características de la palabra de Dios que leemos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17.
Dice esta porción de la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira qué precioso cuadro vemos aquí de la palabra de Dios. La palabra de Dios revela el corazón de Dios. Todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios desea decirnos está en la Biblia. Directamente del corazón de Dios a nuestro corazón. La palabra de Dios es un buen uso del tiempo, o vamos a decir más bien, la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios es un buen uso de nuestro tiempo. No debes pensar que es una pérdida de tiempo. ¿Sabes cómo se expresan muchas creyentes hoy en día? No, es que no tengo tiempo. Es que ahorita tengo cosas importantes que hacer. ¿Está usted diciendo entonces que meditar en la palabra de Dios, que darle el tiempo debido para que Dios le hable a través de su palabra, es una pérdida de tiempo? No, amada hermana. Si usted dedica a leer la palabra de Dios, usted entenderá que esa palabra es buena, que es útil, que es eficaz en cada una de nuestras vidas. Si necesitamos sabiduría, la encontramos en la palabra de Dios. Si necesitas aliento, si necesitas fuerza, si necesitas esperanza, hermana, la vas a encontrar en la palabra de Dios. Nos dice también este pasaje de Timoteo que la palabra del Señor nos enseña. Como mujeres que amamos a Dios, debemos crecer en nuestro conocimiento de la palabra del Señor. No existe ninguna razón para que nuestra fe no esté bien arraigada. Permite que la palabra de Dios te enseñe la verdad acerca de Jesucristo, acerca de la fe cristiana, de lo que Dios quiere que vivas. Mira cuán importante es que leas tu Biblia para esto. Nuestra vida pública es el resultado, amada hermana, de nuestra vida privada con Dios. Son las raíces que tenemos, esa comunión íntima con Dios, son como las raíces de una planta. No se ven. Usted ve una hermosa rosa, un hermoso clavel, un girasol o la flor que sea de su preferencia. Usted la ve radiante, hermosa, sus colores tan bellos, pero usted quizá no ve las raíces. Esa flor es bella, esa flor es hermosa, porque es el resultado de las raíces profundas que tiene, de que está bien alimentada, de que ha absorbido todos los nutrientes que sus raíces han encontrado en la tierra. Nuestra vida cristiana es eso. Nuestra vida cristiana puede florecer y puede ser hermosa como el resultado de esas raíces profundas que están en la palabra de Dios, que nos hemos arraigado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante, amadas hermanas, es que nos enfoquemos, que meditemos, que nos propongamos meditar cada día en la palabra del Señor y que esta palabra nos enseñe las verdades de la vida cristiana, de la fe cristiana, de lo que Dios quiere que cada una de nosotras vivamos. La palabra de Dios también nos reprende. Cuando estudiamos detalles de las Escrituras, nos daremos cuenta que Dios nos habla de forma directa al corazón. Nos señala comportamientos, actitudes o prácticas que no están de acuerdo a las normas de Dios para su pueblo. La palabra de Dios nos corrige, es decir, nos instruye, enmienda
aquellas cosas que están torcidas en nuestra vida. La palabra de Dios tiene ese poder para hacernos también seguir adelante, para levantarnos, para sacudirnos del polvo, para enderezarnos, para edificar nuestra vida hasta que quede completamente restaurada a la condición que Dios tenía en mente para cada una de nuestras vidas. Nos prepara para poner en práctica su plan, el plan de Dios para nosotras y su divino propósito. La palabra también nos equipa. La palabra de Dios nos dará el poder que necesitamos para satisfacer las demandas de servir al Señor y de vivir una vida de rectitud. ¿Sabes cuán importante es que los creyentes vivamos en rectitud? ¿Sabes cuán importante es que los creyentes vivamos en integridad? Eso solamente se consigue cuando dejamos que esta palabra nos corrija, cuando dejamos que esta palabra nos reprenda, cuando dejamos que esta palabra enmiende esas actitudes, esas cosas negativas de nuestra vida, que enmiende incluso lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es importante, amadas hermanas, una vida de integridad, de rectitud. La integridad no es el actuar para que las personas nos vean. La integridad viene de ese andar a solas en rectitud cuando quizá nadie nos ve, pero que hay un Dios que está mirando nuestra vida. ¿Sabes cómo se consigue, amada hermana, esto? Solamente cuando empezamos a escudriñar en las Escrituras, cuando hay ese anhelo en nuestro corazón por vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, cuando hay ese profundo deseo en nuestras vidas de agradar al Señor y de dejar que el Señor cumpla su divino propósito en cada una de nosotras. La palabra de Dios también nos equipa. La palabra de Dios nos da el poder, decíamos, para vivir justamente esa vida de rectitud. La palabra de Dios nos guía. No hace falta que tropecemos en la vida, ni que nos extraviemos. Si usamos la palabra de Dios para alumbrar el siguiente tramo de nuestra vida, el siguiente paso en el camino de nuestra vida cristiana, entonces tendremos una guía segura. La palabra de Dios nos muestra el buen camino, de modo que nos ayuda a evitar que nos desviemos de la ruta, que nos vayamos, si queremos decirlo más claro, que nos vayamos por el camino equivocado. Es la guía para administrar nuestra vida como Dios quiere realmente. Pero no solamente eso, amada hermana, la palabra de Dios nos anima. El gozo, el regocijo, la paz y la perspectiva de Dios están disponibles para nosotras cuando forman parte de nuestra vida, del día a día. Dios nos ha dado un mapa y ese mapa es la Biblia. Muchas veces escuchamos a cristianos que dicen: me aparté del Señor, me distraje en el pecado, perdí el primer amor, me desvié de la verdad, tomé decisiones equivocadas. Otros dicen: caí hasta lo más profundo, me enredé, me mezclé con gente equivocada. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo alguien se desvía del camino? ¿Cuántas veces quizá tú te has preguntado y has dicho: ¿cómo fue posible que esto sucediera? Aparentemente parecía que todo andaba bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que los creyentes, las creyentes pierden el primer amor? ¿Qué nos conduce a abandonar el rebaño y escoger un estilo de vida que nos ensuciamos en el pecado? Bueno, la respuesta es tan clara, hermana. En alguna manera,
en algún momento, por alguna razón, la palabra de Dios ocupó un lugar secundario en esas personas. Dejaron de darle el lugar que debería ocupar las Escrituras en su vida. Las cosas no suceden de la noche a la mañana, amada hermana. Estas situaciones que he mencionado, como por ejemplo, dejar el primer amor, desviarse, caer, perderse, habiendo estado en el camino, no suceden de la noche a la mañana. Por eso cuán importante es que cuidemos nuestra vida espiritual, que cuidemos nuestra salvación. La Biblia nos exhorta a cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Las cosas menores, las pequeñas, determinan cómo se gasta el tiempo, hasta que no hubo espacio para conocer y seguir el plan de Dios. Pero hay una cosa importante, amada hermana. La mujer que desea cumplir con el plan de Dios para su vida, encuentra esa pasión por la palabra de Dios. Recuerda algo importante. La vida de tus seres queridos, de tu esposo y tus hijos deben ser la próxima generación de cristianos. Están en juego también la vida de ellos, tu testimonio en el vecindario o quizá en el trabajo o en el lugar donde tú te desenvuelves está en juego también, porque lo que haces y lo que no haces para administrar tu vida no solo te afecta a ti, afecta a todos, aunque no quieras que sea de esa manera. Afecta a todos y afecta todo. Afecta tu situación en el hogar, afecta tu situación en tu matrimonio, afecta la situación de tus hijos, afecta a todo, amada hermana. Por eso debes hacer lo necesario, lo imposible, para desarrollar disciplinas que alimentarán tu corazón y que alimentarán también esa pasión intensa por buscar a Dios, por conocer a Dios a través de su preciosa palabra. ¿Cómo es que vas a administrar el tiempo, amada hermana? ¿Podrás ser como las águilas del pasaje que leímos de Isaías? Los que esperan en Jehová. ¿Tu confianza podrá estar en Jehová? ¿Por qué muchas veces ha habido desesperanza en tu corazón? ¿Por qué a veces ha habido angustia en tu corazón? ¿Por qué en ocasiones no has podido decir, como dice este pasaje de Isaías? ¿Por qué en ocasiones no has podido decir, no, levantaré águilas, estoy con fuerza, aunque hayan dificultades, aunque hayan situaciones adversas, aunque el horizonte parezca oscuro, sé que al final habrá una luz, habrá un rayo de luz, pero ¿por qué es que no puedes confiar en esto, en esta verdad de la Escritura? ¿Qué es lo que estás descuidando en tu vida espiritual? ¿Qué lugar le estás dando a este alimento, a esta palabra, de donde viene esa fuerza, de donde viene esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, que viene esa fe, donde tú puedes por eso esperar en el Señor, donde puedes renovar tus fuerzas, donde no te fatigarás, donde va a venir la lluvia, va a subir el río, como dice la Escritura, y soplará el viento con ímpetu sobre tu vida, pero tú permanecerás firme. ¿Sabes cuándo sucede eso, amada hermana? ¿Sabes cuándo es que tú puedes volar como las águilas? Cuando le has dado el tiempo que necesitas darle a la palabra del Señor. Sé una buena administradora espiritual de tu vida espiritual. Remóntate como las águilas. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Mucho afán? Como Marta, Jesús le dijo, afanada
y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María escogió esa cosa que era necesaria, que era estar a los pies del Maestro, para oír su voz, para alimentarse espiritualmente. ¿Qué vas a hacer, amada hermana? ¿Seguirás en esa condición? ¿O en esta tarde te sacudirás y dirás, hago un alto, no voy a continuar así, decido, porque esto es parte de lo que nosotros decidimos, decido hacer la voluntad de Dios, voy a buscar a Dios? Acompáñame a orar en este momento. Vamos a pedirle la ayuda al Señor, que el Señor nos ayude a ser buenas administradoras de su tiempo. Vamos a pedirle que el Señor nos ayude. Él está presto a ayudarnos. Acompáñame en oración en este momento, ahí donde estás. Dile, Señor, hoy hago un alto en mi vida y voy a hacer lo que tú demandes que yo haga. Oremos, amadas hermanas. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos. En este momento venimos a ti, Señor, para pedir tu ayuda. He escuchado esta reflexión, he escuchado tu palabra. Oh Señor bendito, he escuchado que los que esperan en Jehová serán, Señor, como las águilas. Oh Dios amado, no he administrado mi tiempo adecuadamente. Todo el día y todos los días por mucho tiempo he corrido de aquí para allá con muchos afanes, Señor, preocupada, afanada, hasta mi fe ha menguado. Y por eso, Señor, quizá por momentos he entrado en angustia y aún en desesperación, en incertidumbre, Señor, porque empecé a perder la fe, la esperanza. Señor, pero quiero que tú me ayudes a establecer un orden en mi vida, en el tiempo. Oh Señor, el primer tiempo, temprano, Señor, ayúdame a organizar mi vida, ayúdame a organizar mi tiempo, de tal manera, Señor, que pueda encontrar esa fuerza, que pueda encontrar esa fe, el alimento que necesita mi vida, Señor, para el día a día. Oh Dios bendito, ten misericordia de mí. Una generación, Señor, después de mí, depende también de mi comunión contigo. Ayúdame, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios, amadas hermanas, por su bendita palabra, porque podemos reflexionar en ella, porque Dios nos habla a través de sus escrituras y nosotros podemos decidir hacer la voluntad de Dios. Gracias a Dios por esta porción, esta reflexión de las escrituras, que Dios la grabe en nuestros corazones. No se olvide de darle el tiempo que le corresponde al Señor, de meditar en la santa palabra de Dios. Desde aquí un abrazo fraterno y un saludo a cada una de nuestras hermanas que nos sintonizan y que nos siguen a través de las redes. Cada programa les pedimos también sus oraciones para que este programa sea de bendición. Si usted nos sigue a través de nuestras páginas, El Escudo de la Fe, en el canal de YouTube, El Escudo de la Fe, dele like, suscríbase. Y si ha sido de bendición este mensaje, compártalo con sus amigas, sus familiares, sus vecinos. Queremos, amén, edificar al pueblo de Dios. Aquí, amadas hermanas, nos despedimos entonces en este momento y será hasta nuestro próximo programa de Mujeres con Propósito. Dios le bendiga.